Bueno, en este video voy a explicar cómo crear la trayectoria para una etapa del juego Angry Birds donde nuestro pajarito le dé a 5 cerdos que establecimos en la etapa. Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Vamos a crear un gráfico el cual va a tener un eje que llegue hasta el 60 y un eje ahí que va a llegar hasta los 100. Luego de esto le vamos a colocar el fondo que va a ser la etapa que escogimos del Angry Birds para poder saber los puntos que vamos a encontrar. Después de esto vamos a encontrar, según tanteo, la ubicación de cada cerdito y el Angry Birds. Entonces vamos a ir probando puntos hasta encontrar el punto exacto con las coordenadas justas para que nos llegue a nuestro cerdito. Una vez listo cada punto, como lo tengo yo en esta tabla, vamos a dar un punto medio para poder darle cierta altura a nuestra parábola. Entonces también le damos una coordenada X y una coordenada Y. Así a toda la trayectoria de los cerditos. Una vez encontrado también el punto medio y conociendo las coordenadas de cada Angry Birds del Angry Birds y los 5 cerditos, vamos a conocer la distancia que existe entre el pájaro y los cerditos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la fórmula del triángulo, de un triángulo rectángulo o por Pitágoras. Entonces vamos a colocar aquí la fórmula que va a decir con respecto al Angry Birds, que es la casilla I29 menos I29 para conocer en primer lugar la del Angry Birds. Entonces va a quedar como posición fija la del Angry Birds. Entonces, como decía, vamos a dejar el Angry Birds fijo y vamos a dejar el otro parámetro móvil. Así vamos a poder encontrar la ubicación de cada cerdo. Entonces va a ser la primera coordenada menos la segunda coordenada al cuadrado más la coordenada Y, que va a ser la primera, también la vamos a dejar fija, menos la otra coordenada al cuadrado, y todo esto en raíz cuadrada. Una vez listo esto, vamos a poder encontrar el parámetro, la distancia del Angry Birds con respecto a cada cerdito. Luego de esto, para poder conocer cuál va a ser la trayectoria, vamos a tener que tener la ecuación del lanzamiento de un proyectil. Pero para esta ecuación vamos a necesitar un I sub 0, un B sub 0 y un ángulo alfa. ¿De qué forma vamos a poder encontrar esto? De la siguiente manera. Vamos a tener unos puntos de tanteo que son los que ya encontramos, que van a ser los parámetros de nuestro cerdito, y los vamos a colocar en esta tabla. En el primer punto vamos a colocar la ubicación del Angry Birds. En el segundo punto vamos a establecer el punto medio que va a tener con respecto al cerdito correspondiente, y en el otro la ubicación del cerdito con sus parámetros. Para poder crear el I sub 0, el B sub 0 y el alfa, vamos a tener que usar la herramienta Solver. Entonces aquí vamos a crear esta tabla que dice campo de prueba para Solver, y vamos a dar las coordenadas también. Vamos a dejar esta celda igual a la X del punto de tanteo, esta igual a la del punto de tanteo, y esta también igual a la del punto de tanteo. Pero la diferencia está en la ecuación que dije anteriormente, que era la del lanzamiento proyectil. Entonces va a quedar como I sub 0 más B sub 0 por el seno del ángulo por X, que va a ser nuestra coordenada de aquí, dividido en el B sub 0 por el coseno del ángulo menos la mitad de la gravedad por nuestro parámetro X, dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y todo esto elevado al cuadrado. Una vez lista esta ecuación, vamos a extenderla a las tres casillas que están aquí. Una vez lista la ecuación, vamos a tener que hacer que estos valores se aproximen a los de acá. Bueno, en este caso ya está listo porque ya ocupé la herramienta. Pero bueno, al principio uno coloca aquí herramientas, Solver,
Y aquí, en la celda objetivo, que va a ser esta, que es la que queremos ubicar y que sea igual a esta, la seleccionamos aquí y seleccionamos esa celda. Después el valor máximo que va a poder obtener va a ser el 23, que va a ser el mismo número que se encuentra aquí. Luego, el cambio de celda que queremos hacer van a ser estas tres, que vamos a ser las que queremos encontrar. Una vez colocado eso, vamos a hacer las siguientes restricciones. Esta celda esta celda debe ser igual a esta. Esta celda debe ser igual a esta. Y esta celda debe ser igual a esta. Aquí están las restricciones listas. Una vez ya completo todo esto, le ponemos resolver. Nos va a mandar un error, pero le debemos apretar aceptar y ahí está listo. Entonces tenemos un i sub 0, un b sub 0 y un alfa. Una vez listo esto, lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos aquí. Así para cada parámetro del cerdito. Una vez listo esto, vamos a crear nuestra trayectoria. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Esta celda que se encuentra aquí, vamos a crear nuevamente la ecuación del lanzamiento de proyectil. Entonces nuevamente colocamos que el ángulo alfa, que va a ser el que está aquí, por el más la velocidad inicial por seno del ángulo en radianes, por x, que en este caso va a ser, ¿no es cierto?, nuestro parámetro del eje x, pero que lo vamos a considerar como tiempo, y por esto realizamos toda la ecuación que está hacia allá porque lo consideraremos como una distancia. Entonces va a quedar todo esto dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo menos la mitad de la gravedad por el parámetro t dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo en radianes, y todo esto elevado al cuadrado. Una vez listo esto, vamos a tener que dejar fijos los valores de la velocidad inicial, el ángulo y también el i sub 0, dejando libre el parámetro t para que éste pueda moverse y así darnos el parámetro para cada tiempo. Ya, una vez listo esto, lo repetimos para cada Angry Birds con su cerdito. Así nos va a dar el punto correspondiente a cada tiempo. Una vez terminado esto, apretamos aquí en el gráfico, le ponemos datos de orígenes, agregar una serie, agregamos una serie, por este momento ya está lista, así que la primera serie, por ejemplo, va a ser la i. Le ponemos el nombre que queramos y yo le puse i, y vamos a tomar los valores de x, que van a ser los valores que le dimos a t, los valores de i, que van a ser los del primer Angry Birds. Tomamos la columna completa, le ponemos aceptar y nos va a entregar la primera trayectoria para nuestro primer cerdito, y así sucesivamente para cada cerdito con respecto al Angry Birds. Entonces luego nosotros, al apretar F9 o agregar más datos, esta se va a ir moviendo hasta llegar al cerdito y golpearlo, y así podremos tener entonces la trayectoria del Angry Birds con respecto a cada cerdito.